Buenos días, amigos de Perú 21. Estamos acá con Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior y ex jefe del INPE, para hablar de inseguridad ciudadana, por supuesto. Buen día, ministro. ¿Cómo está? Buen día, Carlos. Usted acaba de decir hace poco que los operativos típicos no están funcionando. Vamos a perder la guerra. ¿Podemos desarrollar un poco esa idea? A ver, cuando me refiero a operativos típicos, me estoy refiriendo a aquellas actividades policiales que consisten en controles, en intervenciones, digamos, inopinadas, sin inteligencia previa, aquello que la policía hace rutinariamente. Cuando se enfrenta a fenómenos de criminalidad organizada, de la experiencia que se está instalando en el país, creo que la prioridad tiene que ser inteligencia, inteligencia, inteligencia y solo luego la intervención policial propiamente, porque no hay otra manera de combatir organizaciones que tienen gran experiencia, que tienen logística, que se comunican, que tienen gran historial delictivo, porque con los operativos ordinarios clásicos creo que vamos a perder la batalla. Cuando dice inteligencia, 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 lo amarro con lo que dijo hace un tiempo, ¿no? El estado de emergencia es para, en ese momento, intervenir en una locación o una casa o un refugio y hacer capturas. ¿Esa es la parte que falta del estado de emergencia que tuvimos o que tenemos? Sin la menor duda. Un estado de emergencia, como usted sabe, supone suspender algunos derechos ciudadanos, violación de domicilio, detención sin mandato judicial, prohibición de reuniones. Entonces, ese marco jurídico solo se explica, esa suspensión de derechos solo se explica y justifica en la medida que antes de la declaratoria de emergencia se sepa dónde intervenir, qué vivienda allanar, a quién detener. Si eso no existe, la declaratoria de emergencia es una respuesta simbólica, política, sin contenido, y creo que eso está ocurriendo. Usted ha dicho también que hay un tema de logística, presupuesto, digamos. Hay buenos policías, pero son muy pocos o están muy poco equipados, preparados. No, yo pienso todo lo contrario. De hecho, nunca habrá en el país una institución que tenga un superávit de recursos humanos y logísticos. Nuestro país está en crecimiento. La policía tiene 130.000 hombres. De hecho, tiene un número muy importante de vehículos, a pesar de que los patrulleros están arrimados por ahí por una grave negligencia de los usuarios. Yo diría que no hay un tema de falta de recursos, sino de gerencia de lo que se tiene, eh, sino de falta de capacidad de gasto. A ver, el sector interior no solo tiene presupuesto del asignado anualmente para inversión o para gastos ordinarios, tiene ingresos a partir del llamado Fondo de Defensa y más ingresos por el Fondo de Seguridad Ciudadana. Fondos que se alimentan permanentemente cada año y que está destinado, cuyos recursos están destinados a el equipamiento policial. Entonces, lo que no hay es capacidad de gastar, lo que no hay es capacidad y vocación de desarrollar proyectos de inversión que toma trabajo, que no da para la foto, pero que son absolutamente imprescindibles. Entonces, nunca ha habido una falta de recursos en el sector. No es casual que durante el gobierno del presidente Humala se haya invertido 1.500 millones de soles en equipamiento. Lo que se ha invertido desde el 2016 hasta ahora no alcanza los 500 millones. ¿Por qué? Porque no hacen proyectos. Y claro, al político le interesa la foto y hacer proyectos no da la foto. Pero es un tema de absoluta responsabilidad para cuando se dirige un sector. Ahora, lo decía porque, claro, se ha anunciado la incorporación de 5.000 nuevos policías, que usted ha dicho que, claro, hay que tomar esto con... Se saluda, pero que no es un tema, como dice usted, es un tema de gerencia, de gestión. Lo que ocurre es que en la policía cada año egresan entre 3.000 a 5.000 personas ordinariamente. Es igual, Entonces, entonces. anunciar los 5.000 policías en calle como un logro extraordinario, me parece que es un logro inflado.
claro, salvo decidan que los 5.000 vayan al patrullaje claro. de las calles. Y eso sí me parecería muy bien. Así Pero no suele como la suceder, ¿no? policía decidió hace un año o hace poco menos, que un egreso de policías, creo que de 2.000 policías, vayan todos a tránsito y por eso, por lo menos en Lima, comenzamos a ver muchos más policías en las principales vías dirigiendo el tránsito, es decir, no los desconcentraron, no los distribuyeron en las comisarías, sino asignaron en bloque a tránsito, cosa que me pareció muy bien. Si eso se está haciendo también con los 5.000 para todos ir al patrullaje urbano, pues entonces no habrá nada que saludar respecto al número, pero sí saludar la decisión de no distribuirlos porque se disemina, sino enfocar el trabajo en algo tan importante como el patrullaje urbano. Claro. Ahora, ¿hay muchos policías en cargos administrativos? Hay Yo gente creo que que eso también es dice que uno hay de que los cortarlo. grandes mitos. De hecho, lo hay y es necesario. Eh, Gerenciar una institución policial de 130.000 hombres necesita un soporte administrativo. Siempre se ha intentado reemplazar con civiles en ese tema, pero es una lucha permanente. Probablemente se pueda hacer siempre ajustes para sacar más policías a la calle, probablemente, pero no creo que a partir de ese mecanismo se pueda lograr grandes volúmenes de efectivos policiales para la calle. La única manera de tener más policías al servicio de la ciudadanía en calle es formando más efectivos policiales, y creo que es un tema de decisión política porque tiene un alto costo, y en segundo lugar, gerenciando lo que se tiene para asignar a las áreas que hoy tienen alta demanda, es decir, las áreas vinculadas a la extorsión, al sicariato, a la trata de personas, al préstamo por gotea, por ejemplo. Ahora, eso implicaría quitarle a otras áreas. ¿Cuál área podría recortarse, digamos, a reajustar, redireccionar los esfuerzos? Bueno, es complicado, habría que ver el mapa, pero en principio, por supuesto, la respuesta es, habría que reducir efectivos policiales encargados a la custodia de personalidades. El Congreso tiene un número muy alto de efectivos. Expresidentes, por ejemplo. Bueno, lo que sea necesario. Digamos, el expresidente, si toca el tema, tiene, me parece, 12 personas, 6 por día, que cubre una necesidad absolutamente básica de quien ha sido nada menos que un expresidente. Pero aquí tenemos una asignación de recursos para congresistas y a veces un doble servicio cuando ocupan un cargo directivo, la asignación de jueces, magistrados del Tribunal Constitucional, una serie de dignatarios que hoy en día pues no se justifican en lo absoluto. Digamos, antes, en la época del terrorismo, por la potencialidad del riesgo, estaba correcto, pero en tiempos actuales, la verdad es que es más una situación de estatus, como algún congresista decía, tener no uno, sino dos policías, que una necesidad en rigor. Yo creo que no se justifica y creo que redireccionar ese tipo de distracción es importante, pero algo más esencial es en rigor verificar que el servicio policial asignado pues cumpla su función, Claro. porque me queda claro que los efectivos policiales, la logística en vehículos, en ocasiones se distraen en servicios privados y en tiempo y en horario de trabajo oficial. Digamos, no es un secreto que en ocasiones el efectivo policial se alquila para un casino, una empresa, que el vehículo simula patrullaje, pero en rigor está brindando seguridad a alguna empresa privada en horario de patrullaje en favor de la ciudadanía. Entonces, además de una gerencia de recursos y verificar dónde se extrae más efectivos policiales, yo diría que hay dos formas mucho más eficaces. Una es revisando o controlando que el servicio que se ofrece a la ciudadanía realmente se cumpla y no se distraiga para servicio de terceros. Y en segundo lugar, pues la formación de un mayor número de efectivos policiales. No es casual
que en el gobierno del presidente Humala hayamos formado 40.000 personas, 40.000 nuevos efectivos policiales. Claro, forzando las escuelas, levantando la remuneración del profesor en las escuelas policiales, pero sobre todo asignando un alto costo que supone la formación y luego la remuneración del efectivo policial. Nosotros formamos 40.000 por una decisión política y yo creo que eso es perfectamente factible hacerlo también si se quiere asignar recursos con esa finalidad. Ya que menciona al expresidente, según un informe de un diario, creo que fue El Comercio, supuestamente hay 3 efectivos que lo vigilan hasta septiembre del año pasado, no sé si es cierto, 632.000 soles en vigilancia asignada, pero bueno, es lo que dicen los medios. Yo creo que un expresidente, por la función importante que ha cumplido en el país, necesita una seguridad mínima. Que yo tenga conocimiento, lo que tiene son, creo que 2 efectivos eh, divididos en 2 grupos, es decir, 6 personas por día, que hacen una labor de 12 horas por día, porque obviamente un efectivo no puede trabajar 24 horas, de manera tal que al final eso se reduce a 3 efectivos concretos. Me parece un tema absolutamente básico, tratándose de quien se trata, cualquiera fuera un expresidente de la República. Claro, claro. Ahora, usted hablaba de los mitos. ¿Cuáles son otros mitos? El 24 por 24 se hizo el cambio, al final pareciera que también era un poco mito o no comparte esa idea. Yo creo que en el 2012 encontramos que la preferencia laboral del efectivo policial estaba en la calle y no en la institución. Decidimos hacer una reforma económica para incrementar la remuneración, y así fue, en 5 tramos, entre el 100 y 200% del efectivo policial, en la idea de obligarlo a que trabaje en la institución. Se prohibió el uso de uniforme para el trabajo a terceros, policías cuidando chifas, cocheras, casinos, etcétera, porque obviamente el privado exige y el policía retorna a su unidad de sueño. Ese proyecto se mantuvo hasta el 2016. Desgraciadamente luego no hubo continuidad y hoy el policía puede trabajar en su institución y en favor de un privado además. Es decir, sí, y eso ya no es un mito, era un mito, que el policía solo trabajaba para la institución. Creo que el problema económico que se generaba al suprimirle esa remuneración se había superado porque lo mismo que le pagaba afuera se le comenzó a pagar con recursos del Estado, terminó siendo una situación penosa porque no se continuó. Pero otro gran mito, diría, es no hay gasolina para el patrullaje. Desde el año 2012, los patrulleros tienen 10 galones por día, es decir, 400 kilómetros por día en patrullaje y en servicio. Y eso es un alto consumo. Es un presupuesto asignado siempre para cada vehículo, de manera tal que es una farsa decir que no hay gasolina para hacer patrullaje. Lo que no hay es control, porque una de las principales fuentes de corrupción en la policía es el combustible. Claro. Vehículos que no salen y por tanto alguien se apropia de ese combustible, vehículos que recorren escaso kilometraje, pero facturan los 10 galones, lo que no hay es control. Y un tercer mito, diría, es que la policía no trabaja, digamos, lo bueno y lo malo. Yo creo que sí la policía trabaja. Creo que hay un sector importante de la policía que es capaz de brindar su vida incluso al servicio del ciudadano y obviamente lo hace en circunstancias determinadas. ¿Que todos son corruptos? Yo diría que no. Hay un sector muy importante de la policía con adecuada formación, que quiere a su institución, que quiere su uniforme, que intenta dar lo mejor de sí y en ocasiones, reitero, la vida, de manera tal que 3 mitos en principio. Lo del cambio del nuevo Código Penal también era un mito porque usted lo ha matizado en alguna entrevista, me parece. A ver,
Es un tema, digamos, que tiene varias entradas. Cuando yo llegué al ministerio el año 2012, encontré como 100 millones de soles que el Estado había asignado a la policía para invertir en la implementación del nuevo modelo procesal. Alguien había decidido no hacer ningún gasto en esa línea para boicotear la reforma procesal, mientras el Ministerio Público crecía en fiscales, en edificios, en laboratorios, y la policía se había estancado absolutamente porque ahí sentía que el nuevo modelo le restaba facultades, que lo minimizaba. Yo comencé a ejecutar ese presupuesto en capacitación, en infraestructura, en laboratorio. Forzamos, con una ley, un decreto legislativo, que los laboratorios de la policía sean los laboratorios oficiales en una investigación de corte penal, porque como avanzaba mucho el Ministerio Público, ya habían hecho sus laboratorios de prácticamente todo, sustituyendo a la policía. Es real, era, yo diría, era en pasado real, que la policía en el modelo original había sido reducido en su ámbito de investigación porque el director de la investigación era el fiscal no tenía ninguna capacidad de qué investigar, se demoraba mucho en expedir una disposición de investigación y el policía se sintió maniatado. Después de tantos años hoy y varias reformas, que nosotros también lo hicimos, intentando devolver algunas facultades a la policía, yo diría que el mito es que lo ata, el mito es que inutiliza a la policía. Yo creo que lo que hay más un conflicto institucional y de personas. Hay policías que trabajan perfectamente con el fiscal y hay fiscales que trabajan perfectamente con la policía cuando la relación es respetuosa. De mi experiencia, en ámbito, no solamente en el ejercicio de la gestión pública, sino en la litigación oral, es que la realidad muestra que es la policía quien investiga. La fiscalía prácticamente no investiga, salvo en los casos de contenido político, pero en el grueso de temas que interesan mucho más a la comunidad, es la policía quien investiga. Yo diría que el marco normativo hoy está en un tope de no modificar más ni dar más facultades, porque yo, por supuesto, tengo una estima por la institución policial, pero sé perfectamente que las facultades excesivas en el marco de la investigación penal son focos y focos grandes de corrupción en el ámbito policial. El control del Ministerio Público me parece absolutamente imprescindible y por eso creo que debe quedarse como tal la Fiscalía, conductor jurídico, la policía haciendo la investigación sin muchas limitaciones, pero con control del Ministerio Público, sin calificar el hecho jurídico, porque la investigación la hace la policía con expertise en investigación, pero sin formación jurídica para calificar ese hecho jurídico. Dijo que era necesario que salgan más policías. ¿Es posible crearlos, formarlos en menos de 3 años, como se dice? Sin la menor duda, digamos, el promedio en el mundo es que el policía suboficial tenga un promedio de formación de un año. En Europa es un año, en Chile es un año. Aquí se asumió la política de 3 años para equilibrarlo con la ley universitaria y así el suboficial tenga un grado técnico. No me parece necesario. Bueno, de hecho en la práctica en los últimos años, muchos años ya, esos 3 años se convierten en un año o año y medio de escuela y lo demás en capacitación online. Y eso me parece muy bien. Al año, año y medio, ya se tienen policías en la calle, continuando el proceso de formación, ganando una remuneración hasta que completen sus 3 años. De manera tal que los 3 años, nosotros somos el único país en la región, no sé si en el mundo casi yo diría, que tenemos policías formados de 3 años. Es un tiempo muy alto. De manera tal que se necesita decisión política para forzar las escuelas, para dar más vacantes, porque los jóvenes tienen muchas ganas hoy de ser policía. La institución policial
que era denostada antes por la juventud de nuestro país, hoy no. Hoy postulan 10.000 jóvenes para 2.000 vacantes. Porque claro, un efectivo policial, luego de la reforma del año 2012 al 2016, percibe 3.600 soles apenas egresado de la escuela. Y ese salario no es un salario bajo, sino compara con lo que recibe un médico, un profesor en nuestro país, un médico que recién comienza la carrera. De manera tal que resulta atractivo. Tiene un costo, por supuesto, pero la seguridad es así. Tiene un costo y hay que hacerlo. Ha hecho énfasis usted en el hecho de que hay grupos obviamente extranjeros, que es un nuevo reto, ¿no? Tienes el Comando Vermelo por el oriente, tienes por el norte los Lobos, etc. Este nuevo tipo, o no tan nuevo, pero estamos globalizados en la delincuencia, ¿no? ¿Cómo accionar con esto? No, desborda la policía probablemente, es un tema más de varios ministerios. A ver, yo creo que la mirada ahí es delicada. En el Perú, por supuesto, siempre ha habido extorsiones. En el Perú siempre ha habido secuestros por temporadas. En los últimos 10 años, probablemente 15 años, la extorsión creció en Lima y el norte del Perú. Pero era una extorsión, diríamos, doméstica, salvo Trujillo, criminalidad organizada de bajo nivel. En el año 2012 detuvimos al viejo Paco, que era el líder de una banda organizada en Trujillo, pero líder de una banda local. Lo que tenemos hoy, desde hace unos 3 años probablemente, es una migración de bandas de crimen organizado distintas a la que tenemos, con gran expertise, con gran historia, con gran capacidad de fuego, con gran vocación de hacer daño, y que por tanto es un fenómeno que no tiene que evaluarse en términos cuantitativos, cuántas personas han entrado, cuántas bandas han entrado, sino en términos cualitativos. La dimensión de una banda como el Tren de Aragua, en comparación con una organización nuestra, digamos, de cualquier grupo delictivo, es absolutamente diferente. Tren de Aragua y otros que están asentándose en la periferia de Lima, en todo el centro y norte del país, tienen una dimensión diferente porque, reitero, tienen experiencia, capacidad, mayor capacidad de hacer daño, no tienen escrúpulos para asesinar a un cuidador de carros, a un conductor de una motocar que no paga un impuesto y que por tanto tienen una clara vocación de lotizar el país para implementar su red criminal. Creo que no se está mirando adecuadamente. Se está, cuando antes decía que la mirada es una mirada doméstica a la delincuencia, no se está dimensionando que ese tipo de organizaciones crecen vegetativamente si se les permite crecer, como que están creciendo en el país. Y de manera tal que yo no haría un análisis de número, que puede ser importante, pero desde mi punto de vista es un tema secundario, sino de la calidad delictiva, capacidad de hacer daño de las bandas que están ingresando, que es bastante alta. Y que además están, como usted lo ha señalado, eh, diseminados por Centroamérica y Sudamérica. Felizmente en el Perú no tenemos la situación de Colombia todavía, no tenemos todavía la situación del Ecuador, pero estamos un poco más atrás que Chile, por ejemplo, que tiene mejores capacidades de contención del crimen organizado. Ahora, es un poco engañoso, ¿no? Porque no tenemos la situación, pero somos los productores, ¿no? Como Colombia. Entonces, de alguna manera, estamos botando el crimen hacia afuera o, o se está filtrando, ¿no? Un exministro me decía, si no hay balacera o no hay violencia, no quiere decir necesariamente que no haya delincuencia, sino que no hay fricción. De repente, somos muy permisivos en la frontera. Bueno, habría que diferenciar sobre qué tipo de delito. Yo me he referido antes, digamos, a los clásicos Claro. delitos que hoy tienen
incidencia creciendo. Secuestro, extorsión, préstamo gota a gota, sicariato, por ejemplo. Pero evidentemente la mirada es diferente, con matices, yo diría, en el tema de narcotráfico. Y minería Pero ilegal, ¿no? suscribiría lo mismo en narcotráfico. Nosotros no tenemos las bandas que tiene Ecuador en Claro, narcotráfico, no tenemos las organizaciones que tiene Colombia en narcotráfico. claro. Nuestro país tiene grupos familiares que siembran coca, grupos de delincuentes que procesan la coca y que la transportan. Pero no tenemos, Dios es peruano, la verdad, en ese tema, bandas de la dimensión que, por ejemplo, están asentados en los últimos 4 o 5 años en Ecuador. Claro. Eh, Porque, obviamente, la coca no solamente sale por el Callao y por el aeropuerto, cosas simbólicas, sino que es preferentemente transportado al Ecuador, donde los controles han sido flexibles absolutamente, donde la delincuencia ha tomado el control de las principales ciudades costeras del Ecuador, incluyendo Guayaquil, y que por tanto resultaba mucho más eficiente transportar la droga por esa zona y sacarlas vía marítima en grandes volúmenes. Es un tema de eficacia en la salida de droga, ¿Lo dicen que porque solo hay? desgraciadamente No, perdón, diga. porque desgraciadamente Ecuador, en los últimos 10 años, que estaba mejorando de un modo importante en la Sí. seguridad, en los últimos 5 o 6 años, el control se perdió. Y obviamente la delincuencia prácticamente ha tomado, reitero, las ciudades, ha tomado el control de las ciudades de la costa y de las principales ciudades, o la periferia de las principales ciudades. Quito es una isla. En Quito no pasa nada, pero en la periferia sí. Claro, en Guayaquil De además. manera tal que eso. Ahora, mucho de este crimen nace en las cárceles de Guayaquil en este caso. Y en Venezuela también vimos este caso de la cárcel de Torongo, ¿no? La que está protegida por Maduro, ¿no? Curiosamente en Perú también pareciera que la cárcel, usted ha sido jefe del INPE, parece que la cárcel no ha tenido mayor revuelta últimamente. A ver, es incontestable que el delincuente delinque en libertad y delinque estando preso. Eso es una regla de oro. Y claro, en las cárceles ecuatorianas, el dominio de los escenarios internos del penal era absoluto del privado de libertad. En los últimos años, yo he recibido información, digamos, de conflictos entre bandas como nunca antes había visto en la historia carcelaria. Digamos, los crímenes, la forma como se asesina entre internos, lo sangriento que que esos mecanismos suponían, realmente espeluznante. Cárceles en Ecuador. Hace 10 años yo hice un estudio regional del perfil del interno de la región andina, Ecuador, Bolivia y Perú. Y el perfil era uno, interesante, no sin muertos, sin tantos muertos intracarcelarias, sin vocación por motines, por respeto entre los propios internos, cárcel finalmente, pero digamos, parecía que la conclusión era que nuestra idiosincrasia andina nos hacía pacíficos, incluso en las cárceles, a diferencia de las cárceles chilenas, donde había muertos, en las argentinas, muchos muertos, y obviamente mucho más en Venezuela y Centroamérica. Eso cambió radicalmente en el Ecuador. Eh, 400 muertos por año en cárceles en los últimos 2 o 3 años es pues una tasa más alta de la historia carcelaria que yo haya conocido. ¿Por qué? Porque evidentemente las bandas no solo asumieron el dominio de regiones y ciudades del Ecuador, sino el dominio absoluto de las cárceles. Y en las cárceles, ¿qué se hace? Se extorsiona, se cobran tasas a los privados de libertad por visitas, por alimentos, por seguridad, por recibir alimentos. Y obviamente se sigue gestionando actos delictivos fuera.
Por tanto, una cárcel, administrar una cárcel es una mina. Y los conflictos en Ecuador fueron intensos por el control. ¿Pasa lo mismo en el Perú? Yo diría que todavía no tenemos un volumen de internos vinculados a esas organizaciones que generen incertidumbre, pero que me queda claro que en nuestro país también hay extorsiones de las cárceles, gestión de delitos, exacciones ilegales en favor de los más frágiles, evidentemente. Lo que no hay en nuestro país es motines, muertos, no hay asesinatos como en el Ecuador, pero qué duda cabe, los mismos males, pero en menor dimensión, lo tenemos con mucha claridad. Bueno, aún no hay en todo caso, ¿no? Pero no esperemos, porque digamos, el hacinamiento es un problema real, ¿no? ¿Usted cree que, A ver, digamos, yo diría que estamos a la mitad del camino de la situación ecuatoriana. Si es que el gobierno, y lo voy a globalizar así, no es un tema de la policía, del Ejecutivo, no adopta medidas para evitar que esas organizaciones criminales se terminen de asentar en el país. No tenemos que permitir que grupos que han llegado del exterior loticen la periferia de Lima, asuman con una vocación creciente, trata de personas tan visible además en varias localidades de nuestra ciudad. No se tiene que permitir que esas bandas que han venido loticen el norte del Perú. Hoy ya no se extorsiona al millonario, ya no se secuestra al millonario, se secuestra a quien puede pagar un poco de dinero, se extorsiona al comerciante pequeñito, al bodeguero, al que tiene un puesto en el mercado, porque ese es el negocio de crimen organizado que ha llegado. Es decir, se pone en jaque a ese 75% del mercado informal que tiene nuestro país y, por supuesto, afecta severamente a la economía. Si no hacemos nada, yo creo que estamos haciendo muy poco para eso, lo que ocurre en Ecuador, que no es un tema solo del Ecuador, sino hay que mirarlo globalmente, nos va a ocurrir en los próximos años. Y hay que decirlo con absoluta claridad. Reitero, no estamos en esa situación, pero estamos a la mitad de ese camino si no contenemos esa migración de organizaciones criminales y si no combatimos lo que ya está aquí. Y la forma de combatir es, por supuesto, con inteligencia, con la asignación de más recursos a las unidades especializadas que combaten esos fenómenos, con la asignación de tecnología y con todo aquello que se necesite, y yo creo que la policía puede hacerlo, para combatir el crimen organizado hoy. ¿reabriría alguna cárcel? Se habla del CEPA, se habla de otros. O en todo caso sería que los grilletes sean obligatorios. Los bloqueadores de celular tampoco funcionan mucho, que digamos, ¿no? Hay varias medidas para desasinar. Bueno, no hay prisión que se pueda reabrir en rigor. Desde mi mirada, se necesita en el Perú más cárceles, evidentemente. Diría que dos tipos de prisiones. La de alta seguridad, no se construye cárceles desde el 2016, perdón, el 2015. El 2015 fue el último año en que se construyó en nuestro país una prisión. Hay que hacer penales de alta seguridad y penales de mínima seguridad. En nuestro país tenemos claramente esos dos grandes segmentos. Cada vez más gente vinculada al crimen organizado que requiere altos niveles de contención, como Piedras Gordas 1, Chayapalca, el penal de Cerro de Pasco. Pero también tenemos delincuencia primaria, 35.000 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años a quienes yo les asignaría un penal absolutamente distinto, sin control de reincidentes, sin mecanismos que los aflijan más y que tengan por tanto, oportunidad de salir de la prisión sin menos estigma. Eh, Mucha gente saluda a Bukele. Yo creo que lo que de Bukele hay que simplemente saludar su decisión de hacerlo. ¿Qué nos impide en el Perú hacer una megaprisión de alta seguridad? No nos impide absolutamente nada. No podemos hacer, como hizo el presidente de Ecuador,
de contratar a la misma empresa y plantearse un año para la construcción, porque nuestro sistema de contratación aquí no lo permite. Pero nada nos impide construir en los próximos 2 años 5 penales de 2.000 presos cada uno. Lo que impide, lo que falta es decisión política. Lo que falta son recursos. Que yo conozca, el INPE tiene proyectos viables de inversión para construir penales. Entonces, no hay que mirar lejos en rigor, ni hay que discursar sobre el tema. Si de verdad se quiere combatir la delincuencia de recárceles, que hoy está administrado por un grupo de personas bastante competentes, démosle recursos y hagamos los penales que el país necesita antes de que sea demasiado tarde. Cerramos con un par de preguntas finales. El Sí, no ministro hay problema. actual, usted estuvo en contra de la censura del anterior. Me parece Sí. que el anterior tenía más quórum que este. No sé cómo lo ve usted políticamente a este. Dicen que estuvo desconectado mucho tiempo del Perú. ¿Cómo lo A analiza? ver, yo me opuse a la censura del ministro Romero por una sola razón. Me parece que si un ministro no tiene una larga gestión, no puede hacer absolutamente nada. No era un tema de Romero, sino un tema de permanencia en la De gestión. proceso. Eso me parece una regla básica. El ministro Torres Falcón, a quien lo conocí a las finales de su carrera, cuando yo llego al ministerio, él estaba, era el segundo en la gestión. Creo que es un hombre que tiene mucha experiencia policial, porque claro, tiene más de 35 años al servicio de la institución. Diría que su déficit tiene que ver con su capacidad de lidiar con temas políticos. Digamos, ha sido una persona ajena al quehacer de la política, y el sector interior necesita, yo diría, de ambas herramientas: la de conocer el sector, promover acciones en favor de la seguridad, pero también la de tener capacidad de articular con el Congreso, que es siempre un problema en el sector, y de, por supuesto, manejar los temas con la prensa, por ejemplo. Mm. Diría que en el tema político, él tiene algunas dificultades de interacción, pero es un asunto que espero él pueda superar. Yo por principio no critico a un ministro, entiendo que trata de hacer las cosas correctamente y espero que llene los vacíos que tiene formando un gran equipo, un equipo técnico, y no rodeándose solo de efectivos policiales en retiro, sino de un equipo técnico en gestión de recursos, en manejo de temas de prensa, por ejemplo, pero especialmente en el manejo de recursos, y así estoy seguro que podrá tener relativo éxito. Yo creo que nunca nadie en el sector interior en este tiempo va a ser un hombre exitoso. No, eso no es posible por ahora. Para cerrar, el caso de su patrocinado Ollanta Humala. Bueno, ha quedado ahí un poco, ¿no? Luego de los brasileros, luego de que declararon, en fin. ¿Cuál es la novedad de su punto de vista más importante sobre este proceso? Bueno, novedad propiamente no hay, digamos, porque la investigación ya se llevó a cabo, se viene llevando a cabo desde el año 2015, ¿no? Eh, Tenemos ahora un juicio oral, está terminando la etapa de declaraciones testimoniales, que ha sido larga, 2 años, muy importante. Mi balance es que es un balance bastante favorable. La acusación fiscal es una acusación que se sustenta en subjetividades, mm, en alegaciones que no tienen contraste con la realidad, y yo diría que vamos bien. Estamos teniendo audiencias de 1 o 2 veces por semana, es un ritmo importante. Diría que está siendo conducido de una manera bastante regular, y entraremos pronto a el análisis de la prueba documental. Yo diría que va bastante bien. Nosotros vamos con confianza en el sentido de lograr un resultado favorable al final de ese proceso. Para terminar, un par de personajes. Usted ha dicho que no hay trato diferenciado con Toledo. ¿En qué se basa para...? Por la percepción es distinta, ¿no? Pero digamos, usted asegura que básicamente es igual.
por el INPE, digo. Eh, a ver, lo que yo entiendo es que en todo caso, no recuerdo haber dicho si no había trato preferente. Lo que he dicho es que el expresidente Toledo, tanto como el expresidente Castillo, tienen mismo régimen, mismo sistema de visitas, y consecuentemente, en principio yo no identifico ninguna situación favorable respecto a ninguno. Ocurría lo mismo con el tema del señor Fujimori. De manera que mm, en la realidad, en la práctica, Ujú. en la gestión cotidiana, digamos, cada uno puede generar espacios, mayores espacios, a partir del apoyo externo. Era el caso del expresidente Fujimori. Eh, Probablemente lo pueda tener el señor Castillo, tiene todavía congresistas, pero no veo quién pueda brindarle apoyos extraordinarios al señor Toledo. No tiene bancada, no tiene visitas extraordinarias de congresistas que haciendo mal uso de su inmunidad y sus facultades lo visiten a cualquier hora. Mm, Pero, Tengo la impresión de que tiene lo que necesitan. pero sí creo que dijo, lo tengo por aquí, que los visitantes de Pedro Castillo eran un poco irregulares, la forma en que lo visitaban a Pedro Castillo. Sin la menor duda. Es que lo mismo diría aplicaba al expresidente Castillo como al expresidente Fujimori, a partir de las visitas que sus congresistas efectuaban. Porque claro, el año 2004, cuando se hizo el reglamento del Código de Ejecución Penal, yo participé de esa comisión, Ujú. pues se incorporó a los congresistas como personajes que no necesitaban permiso para ingresar en tanto su condición de congresista, pues se estimaba que era una facilidad, reconocimiento a su condición, pero para asuntos oficiales, no para temas partidarios ni para visitas de corte familiar. Y en la práctica lo que ha devenido es que los congresistas imponen su situación, yo diría con exceso, Sí. para visitas partidarias, para visitas familiares, para visitas amicales, y ese no es el sentido. Esas visitas se hacen sin duda con exceso cuando un congresista no va en su condición oficial para hacer algo oficial. ¿No hay un delito ahí? ¿Está incurriendo un delito ahí? O... Yo diría que delito propiamente no, pero lo que hay es una necesidad de reformar el reglamento del Código de Ejecución Penal para hacer la precisión que corresponda. A mí me parece excesivo que un congresista vaya a cualquier hora para tratar cualquier tema a un establecimiento penal. La ley, el espíritu de la norma no fue esa, era facilitarle en el cumplimiento de su función, porque ningún otro dignatario que está regulado en la norma, como diplomáticos de otro país, cónsules, por ejemplo, Cruz Roja Internacional, va a cualquier hora, toca la puerta y simplemente va a visitar a quien quiera. Hay un procedimiento pequeño de respeto, de coordinación, que en este caso yo diría se ha perdido y que se requiere, por tanto, una modificación a efectos de regular correctamente quienes pueden visitar a personajes que están en el penal de Barbadillo. Ahora, pero el caso, por ejemplo, de Betsy Chávez, usted sí manifestó que debería de alguna manera tener una, quizás ser recluida por el caso de la autoría que se le adjudica, ¿no? No sé el caso de Aníbal por su edad, pero alguna vez usted manifestó sobre eso, ¿no? No recuerdo haberme pronunciado respecto a ella, pero creo que ella, como cualquier persona que ha cumplido una función pública de responsabilidad, necesita cierto tratamiento particular en el penal. Yo tengo la convicción absoluta y que no tiene nada que ver con darle ventajas a quien fuera, porque no tengo ninguna cercanía ideológica con esa señora. Sí creo que en el momento de la clasificación, ponderar el cumplimiento de una función pública me parece importante, porque en el penal las personas pueden ser más o menos vulnerables por muchas razones, por su capacidad económica, por su situación de salud, por la función pública que cumplió.
por su opción sexual, por muchas razones. Y desde mi punto de vista, ponderar una situación particular como ella, como ex primera ministra, requiere de un tratamiento un poco particular, sin ventaja, pero con márgenes razonables de seguridad. Eh, Mismo criterio para mi opinión de que Barbadillo debe mantenerse para expresidentes, nos guste o no, y eso ocurre en los penales del mundo. Quienes han cumplido funciones especiales necesitan mayores niveles de seguridad, que no es privilegio, sino seguridad, porque al sistema sería fatal que algo les pase internamente y puede ocurrir. Claro. Muchas gracias, ministro, por su tiempo y estamos hasta otra oportunidad. Eso fue Wilfredo Pedraza, ex presidente del INPE, ex ministro del Interior, hablando sobre la situación actual. Muchas gracias, amigos de Perú 21. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro.